Esta tarde estaremos discutiendo, analizando en el foro el problema del sindicalismo, para lo cual nos acompañan, como de costumbre, los maestros Lorenzo Sánchez Andrade. Maestro, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Gracias. Jorge Chizal, maestro, muchas gracias por acompañarnos en su programa Foro Potosino. A usted que nos sigue lo invitamos a que se quede con nosotros los próximos 25 minutos. Hoy estaremos tratando el tema del sindicalismo. ¿Qué son los sindicatos? Son organizaciones que luchan por la defensa de los intereses de los trabajadores. Licenciado Jorge, pero muchas veces esto se distorsiona y el fin para el cual pues, se supone que fue creado ese sindicato cambia un poco y se convierte en manifestaciones, se convierten en grupos de poder, etcétera. Sí, primero quisiera hacer una precisión porque también hay sindicatos patronales. Así es. Es decir, la Ley Federal del Trabajo contempla la posibilidad de que tanto los trabajadores como los patrones formen sindicatos. En ese sentido, el sindicato patronal que existe actualmente en San Luis Potosí es el Centro Empresarial de San Luis Potosí, afiliado a la Coparmex, y la Coparmex es la Confederación Patronal de la República Mexicana. Sin embargo, el tema, y lo quiero dejar en claro, porque el tema del sindicalismo siempre se ha abordado más desde la perspectiva de los trabajadores. Es decir, el tema de los sindicatos patronales en la Ley Federal del Trabajo se menciona, se reconoce el derecho de los patrones de hacer sindicatos, pero realmente no se desarrolla con la misma amplitud con la que se desarrolla el tema de los sindicatos de trabajadores. Y además, en la práctica, vemos que existiendo un sindicato como es Coparmex, sindicato patronal, hay muchísimos sindicatos de trabajadores y en ese sentido han tenido también, no nada más en la ley, sino en lo práctico, un mayor desarrollo. El gran problema es desvirtuar el sentido del sindicato. El sindicato efectivamente tiene una finalidad social, creo yo, bastante encomiable, que tiene que ver con la defensa de los intereses del gremio y con el mejoramiento constante que deben de tener los trabajadores o los patrones. Pero el problema es que esto se desvirtúa a través de ciertas concesiones que se hicieron en su momento en la Ley Federal del Trabajo, como era la famosa cláusula de exclusión, por ejemplo, o el sindicato único dentro de las empresas. Se permitía que los sindicatos se fortalecieran, limitaran el acceso a las fuentes de trabajo de manera de que se convertían en obras de gracia que hacían los sindicatos, porque si no se quedaba bien con el sindicato o no lo admitían a trabajar o le aplicaban la cláusula de exclusión y por lo tanto el patrón lo tenía que despedir. Y eso permitió que se fueran fortaleciendo de una manera perversa. Perversa en el sentido de que un sindicato fuerte es bueno, pero un sindicato fuerte que tiene la posibilidad de manipular la fuente de trabajo para poder controlar a los trabajadores es en ese momento donde pervierte su sentido. Por eso creo yo que es importante el que ahora que hay una nueva legislación en materia de trabajo, pero además que se están tomando una serie de medidas legislativas a nivel nacional, se tiene que repensar el sistema sindical dentro de nuestra legislación, tanto en lo público como en lo privado. ¿Cómo repensarse ese nuevo sistema sindical? Hoy en día vemos efectivamente sindicatos que son un verdadero factor de poder. Si bien, como lo comentaba el licenciado Jorge Chizal, pero también a raíz de las últimas reformas en materia social, porque el derecho del trabajo es un derecho social, también tenemos por ahí que ya la Corte, mediante diversos criterios jurisprudenciales, ha sostenido que puedan sobrevivir o coexistir diversos sindicatos respecto de una misma fuente de trabajo. Y así, por ejemplo, en gobierno del Estado tenemos al menos 3 sindicatos, que es lo que yo conozco, no sé si existe alguno otro más, y existen, pues bueno, organizaciones tendientes a privilegiar estos derechos de estos trabajadores. También resulta, como lo comenta el licenciado Jorge, pues a veces estos cotos de poder que en su momento se les otorgaron derivan en una franca rebeldía y animadversión a resistirse al cumplimiento de las leyes y los ordenamientos que normalmente todos debemos estar sujetos. Y es decir, pues ahí tenemos a veces los famosos paros locos, en que en aras de una supuesta defensa de derechos, pues afectan derechos de terceros.
Y decimos que derechos de terceros porque ya en este caso nosotros como usuarios de servicios como son de procuración y administración de justicia, nosotros la semana pasada vivimos pues prácticamente casi nada más un día de una semana laboral. Y considerando de que se trabaja de lunes a viernes, porque no podemos pensar nosotros que ellos trabajen sábados y domingos. Ni en la tarde. Ni en la tarde. ¿Qué pensará el sindicato? ¿Se estarán afectando los derechos de los trabajadores? Yo creo que se mancillarán sus derechos laborales, cuando no debe ser así. Y esto nos lleva a una profunda reflexión. Nosotros vamos a entrar el próximo año a una etapa de unos nuevos procedimientos en materia penal, en donde ¿qué va a pasar si tenemos este tipo de sindicatos? ¿Nos va a detener la Procuración y Administración de Justicia este tipo de paros locos? La autoridad tiene que tomar ya desde este momento cartas en el asunto, porque nosotros no podemos permitir en Procuración y Administración de Justicia que en aras de defensa de un derecho social se vulneren también los derechos de terceros. En este caso, vamos a entrar ya a lo que son las audiencias orales, sumarias, y una huelga de esta naturaleza, un paro de esta naturaleza, pues nos va a afectar seriamente. Que no quiere decir con esto que se deje de lado los intereses de los trabajadores frente a sus patrones o que se les deje a la deriva, ¿no? Sino simplemente que pues se realicen las cosas de una forma más respetuosa. Claro, obviamente nosotros no estamos en contra de los intereses de los derechos de los trabajadores, jamás. Los trabajadores tienen sus derechos a salvo y lo pueden hacer valer. Sin embargo, hay mecanismos, hay vías que se pueden hacer precisamente para lograr este tipo de situaciones, ¿no? Incluso, bueno, la parte relativa, incluso al procedimiento de huelga, la huelga se anuncia con anticipación, no haces el paro o estallas el procedimiento. Y que hay una cuestión que es importante, específicamente en el caso de la Administración y de la Procuración de Justicia, el tema sindical creo que es importante abordarlo desde varias perspectivas. Punto número uno, en el caso de la Procuración de Justicia, recordemos que el artículo 123 de la Constitución no les reconoce la calidad de trabajadores a los agentes del Ministerio Público, a los miembros de los cuerpos policíacos. Son relaciones de carácter administrativo y por lo tanto se rigen por sus propias leyes. Ni peritos, ni peritos también. Sin embargo, coexisten en el mismo centro de trabajo trabajadores sindicalizados con personal que no tiene la calidad de trabajadores. Y entonces estas actividades, donde la propia Constitución reconoce que por su importancia y trascendencia deben de tener un régimen especial, resulta que se ve cooptado por el tema sindical y entonces una agencia del Ministerio Público puede cerrar sus puertas por un paro de esta naturaleza. Por falta de personal sustantivo. Por falta de personal, cuando en realidad la propia Constitución prevé que esto es insuspendible, ¿no? Y en el caso del Poder Judicial de la misma manera. Hay que hacer una distinción muy importante. Una cosa es defender los derechos de los trabajadores y otra es que los trabajadores realmente cumplan con las leyes que corresponden según su ámbito de aplicación. Es decir, conforme al Código de Procedimientos Civiles del Estado, conforme al Código de Comercio, que son las legislaciones, bueno, y el Código Familiar, pero básicamente en cuestión procesal, Código de Comercio y Código de Procedimientos Civiles son las que rigen la actividad de los jueces del Fuero Común en materia civil o familiar en San Luis Potosí, tiene un horario, las horas hábiles terminan a las 7 de la noche o a las 6 en materia mercantil, y sin embargo se suspenden las actividades a las 3 de la tarde. O sea, hay 4 horas de tiempo muerto que la ley considera como hábiles, pero que son inexistentes en función de una relación de carácter laboral. Y tratándose de la materia penal, en la materia penal no hay días ni horas inhábiles, tratándose de privación de libertad, de auto de formal prisión, de orden de aprehensión, es decir, una serie de elementos, delitos graves. Simplemente etcétera. trabajan detenidos. Así es. Y entonces no debería de haber una suspensión de actividades. El problema viene de mucho tiempo atrás y consiste en que el Poder Judicial del Estado tiene contratado. Las bases generales de contratación están celebradas con el mismo sindicato con el que gobierna el Estado. Y no puede darse el mismo trato a los trabajadores del Poder Judicial que a los trabajadores del Poder Ejecutivo. Ojo, no en cuanto a sus derechos laborales, en eso creo que por supuesto que se les puede dar el mismo trato, sino en cuanto a la forma y horarios para desarrollar su trabajo. Y entonces, en ese sentido, tendrían que existir bases de contratación laboral
que fueran propias del Poder Judicial, donde además el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado resultara ser el titular de la parte patronal de esos derechos laborales y no gobierno del Estado, porque entonces un conflicto de naturaleza administrativa puede repercutir en el Poder Judicial. Entonces, sin menoscabar los derechos de los trabajadores, creo que se tendría que hacer esa división para que cada una de las dependencias, el Poder Ejecutivo por un lado y el Poder Judicial por el otro, tuvieran sus propias bases de contratación con el personal para que se cumpliera. Vamos, mucho nos quejamos del rezago judicial. Si tuviéramos esas 4 horas adicionales de trabajo, simplemente en lugar de haber el número de audiencias que hay el día de hoy, se duplicaría el número de audiencias porque podrían ser por la tarde. Así es. Por supuesto, y es una situación que en la práctica no se da. Yo creo que se tienen que tomar las consideraciones debidas. Tal como lo refiere el licenciado Jorge Chezal, efectivamente, el Código de Procedimientos Civiles y el Código de Comercio nos establecen horarios que en la tarde tendrían que terminar, 19, 18 horas, y finalmente nadie cumple. Y Jorge fue muy benigno, dijo a las 3 de la tarde. Yo quiero ver a las 3 de la tarde que alguien me esté atendiendo. Nadie, a partir de las 2:30 se cierran las 2:30 de la tarde ya no se recibe. Y un poco antes difícilmente se presta y un poco antes, y no digamos un viernes. Un viernes desde la 1 de la tarde ya no hay préstamos de expedientes. Y esa es una situación que finalmente nos genera un rezago. ¿Y por qué no lo corriges como autoridad o como Consejo de la Judicatura, como presidente del tribunal? Porque tienes enfrente al sindicato. Yo creo que aquí habría que ver esta parte humana, esta parte legal, y hacerlas coexistir dentro de la normatividad de estos derechos laborales ya adquiridos. Es decir, el tribunal podría trabajar en forma muy normal con 2 turnos, un turno matutino y un turno vespertino, que cumpliera ampliamente la satisfacción, y ambos intereses quedarían perfectamente bien delimitados. Una mitad de personal se va a trabajar al turno de la tarde y otro en el turno de la mañana. Buscar conciliar esa situación. Si nos permiten, compañeros del foro, vamos a un breve corte y regresamos.